Ser podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. En la mañana del martes, hoy es 16 de junio, saludamos en el abierto a Eduardo Madina. Hola Edu, buenos días. Hola, José Luis. A Elisa de la Nuez. Hola Elisa, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Y en un momento, mira, ya puedo saludar a Joan Subirats. Hola Joan, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Desde Radio Barcelona. Bueno, pues tenemos por delante otra mañana, con muchísima información judicial y política, con el caso Begoña Gómez, la comparecencia que va a ser hoy en el Senado de la directora de la Guardia Civil y las novedades de la declaración de Zapatero, que será mañana, ya saben, en la Audiencia Nacional. Y eso ocupará buena parte de un abierto que, antes de meternos ahí, vamos a empezar con las cifras de un informe que hemos conocido esta madrugada y que nos sitúa ante los efectos de una realidad de la que hablamos mucho, pero por mucho que hablemos parece que no llega a ser bastante para hacernos una idea del problema de la vivienda, en concreto, en este caso, para los jóvenes. Más del 50% de su sueldo, del sueldo de los jóvenes, va para pagar el alquiler. Tienen que aparcar sus planes de futuro y lo que hemos conocido esta madrugada es la manera en que eso impacta en el bienestar psicológico de toda una generación. Pablo Anzuala, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Porque hemos conocido un informe de Oxfam Intermón, se acaba de publicar de hecho, y recoge que esta emergencia habitacional, la crisis de la vivienda, pasa factura. Lo interesante de esto es que va a poner datos, verán, a esta realidad. Pasa factura a más del 40% de los jóvenes españoles. Sí, el informe habla de una generación que ha normalizado la incertidumbre como forma de vida, una generación que dice, atrapada entre alquileres temporales, pisos compartidos y trabajos inestables, ve reducidas sus opciones de futuro, y una generación que lo explica en primera persona así. Una losa un poco mental y a la hora de pensar en el futuro pues se hace un poco más cuesta arriba el día a día cuando tienes la sensación de que quizá nunca llegues a conseguir una posición de estabilidad. Esto es lo que nos contaba Santi, de 35 años, como a él la crisis de vivienda, el no poder construir un hogar propio o la inestabilidad. Bueno, está pasando factura a la salud mental de buena parte de los jóvenes españoles. El 42% la autopercibe como regular o mala, su salud mental, y todo por la vivienda. Esta es la conclusión de un informe que hoy publica conjuntamente el Consejo de la Juventud, Oxfam Intermón y FAD Juventud, que recoge además que ese malestar va creciendo a medida que suben los aprietos económicos. El porcentaje, por ejemplo, ese 42%, se duplica entre quienes destinan más de la mitad de su sueldo a pagar el alquiler y se dispara 10 puntos entre quienes dicen no poder ahorrar. Julia García de Oxfam es una de las autoras del estudio, lo resumía así. Hablamos de una realidad estructural. Y es que el malestar aparece con más frecuencia allí donde se acumula la presión económica, la inestabilidad residencial, la falta de ahorro y la incertidumbre. Y en un contexto en el que la mitad del sueldo de los jóvenes de media se va a pagar el alquiler, o en un contexto en el que 7 de cada 10 se ven obligados a vivir en casa de sus padres por no poder emanciparse, bueno, la crisis de acceso a la vivienda se convierte en causa directa del deterioro emocional. Otra de las conclusiones de este informe es lo que se puede llamar pandemia de la soledad no deseada, que sufre casi el 40% de los jóvenes que están en aprietos. Sí, y es que compartir piso no siempre acompaña. Le pasa a Sofía, de 26 años, nos lo contaba así. No son las personas con las que me gustaría vivir, sino con las que me ha tocado porque encontré una habitación que me podía permitir. Ella comparte piso con otras 3 chicas, a las que, por cierto, no conocía hace 9 meses. Tengo que hacer de mi hogar una habitación chiquitina y bueno, pues obviamente es triste porque el estar encerrado entre 4 paredes, suerte que yo me entretengo pues eso, leyendo y cosas así. Ella se ha tenido que ir a vivir a las afueras de Madrid precisamente para poder permitirse esa habitación en un piso compartido. Nos cuenta que está lejos de su entorno, relativamente aislada de su vida social. Pues a lo que me ahorro, pues al final lo pago pues con horas de metro y pues también eso también me condiciona a la hora de socializar pues los fines de semana, de que cuando salgo pues tengo que volver bastante pronto porque si no son
muchas horas de bus. Bueno, todo ese cóctel es combustible para los problemas de la salud mental de los jóvenes. Casi el 40% de los que están en situación de carencia material, 4 de cada 10 jóvenes, dice que siente con frecuencia esa soledad no deseada. Son problemas psicológicos por los aprietos económicos y aprietos económicos que impiden tratar los problemas psicológicos. A nivel económico, pues a lo mejor no puedo ir todo lo que necesitaría, pero bueno, intento sacar un poquito de dinero como mínimo para acudir lo más regularmente posible, porque para mí es algo fundamental. Bueno, dicen los autores de ese informe que hacen falta mejoras en la protección social de los jóvenes y también ayudas efectivas y reales que aterricen en la calle para blindar el derecho a la vivienda. El 42% de los jóvenes dice que su salud mental es regular o mala y hay una vinculación directa con la vivienda. El 40% de los que están en situación de carencia material dice que se siente con frecuencia en esta situación de soledad no deseada, lo cual significa, gracias Pablo por estos datos y por esos testimonios, hasta luego, lo cual significa, Joan, esto que muchas veces decimos, y que cuando hablamos del problema de la vivienda no es solo el acceso, no es solo la dificultad, la brecha entre generaciones, sino que también esta realidad de que vivir con gente no significa estar o sentirse acompañado. Bueno, empecemos por el hecho de que situemos también la situación de los jóvenes en España en contexto, ¿no? O sea, España, solamente un 15% de los jóvenes entre 25 y 34 años viven de manera independiente, fuera de casa de sus padres. Esto es una cifra que nos dice mucho, porque España es de los últimos países en Europa en que esto pasa, ¿no? Claro, si los jóvenes no pueden salir de casa, no pueden irse y hacer una vida autónoma, la dependencia y el peso de lo familiar es, digamos, cada vez más importante, ¿no? Pesa mucho más la herencia que el esfuerzo, ¿no? Y entonces allí la idea aquella clásica de que si te esfuerzas vas a llegar y vas a poder vas a poder construir tu vida independiente, vas a poder llegar quizá donde tus padres no llegaron, etcétera, etcétera, que es una expresión que no me invento, sino que es propia de mi generación y de las generaciones cercanas a la mía, ¿no? A las que, digamos, de alguna manera ese salto en España se dio de manera muy clara. Y últimamente lo que está pasando, y eso influye evidentemente, no es la única razón, porque también tendríamos que hablar de la pandemia, de las redes, de muchos elementos que influyen en esa sensación extraña de aislamiento cuando nunca hemos estado tan conectados, ¿no? Pero que hay una situación de aislamiento. Ese conjunto de factores explica también el peso en estos momentos importantísimo que tiene, digamos, las afecciones de carácter mental, de sentirse solos, la soledad no deseada en los jóvenes. Y esto no es de ahora, llevamos ya un tiempo en este tema, pero a medida que la expectativa, repito, de falta de futuro, se hace más evidente, el peso de esa incertidumbre pues carga sobre la salud mental de las personas. Esto es así. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema de la vivienda, claro, como bien decís, tiene todo tipo de repercusiones, ¿no? Evidentemente no puedes hacer tu vida, no puedes independizarte, no puedes tener un proyecto de vida autónomo, pero claro, eso tiene también una serie de repercusiones en tu salud emocional, ¿no? En tu salud mental. Y yo creo que también, como dice Joan, el tema de la incertidumbre, ¿no? Es decir, todos, digamos, o por lo menos a mí me pasa igual, ¿no? Mi generación ha vivido con la idea de que si te esforzabas, estudiabas, trabajabas, ibas a vivir razonablemente bien, ibas a poder tener una vivienda, un proyecto de vida. Esto está radicalmente cortado, ¿no? Y yo creo que esa frustración de expectativas, esa sensación de que no es que no tengas un piso o una vivienda ahora, es que probablemente no lo vas a poder tener, que es que esta es la idea, ¿no? Por la disparidad entre el precio de la vivienda y los sueldos, la incapacidad de
ahorrar, que también hemos dicho, si es que si no puedes ahorrar, ¿cómo vas a aspirar a una vivienda? Otra cosa que ha dicho la chica, que yo siempre os hablo un poco también de evidencia anecdótica, porque también es la situación de mis hijos. Estás conviviendo con gente en la que no conoces de nada, porque sencillamente tienes que alquilar una habitación, porque lo de alquilar un piso son palabras mayores, ¿no? Por tanto, estás con gente, pero con gente, digamos, que no has elegido, que no sabes muy bien quiénes son. Otra cosa que me interesa destacar también el punto de vista de que los alquileres de habitación no están protegidos en absoluto. Es decir, lo normal es que se cobre en negro, que te puedan echar de un día para otro. Es decir, hay todo tipo de abusos que es precisamente en el terreno, digamos, donde se mueve la gente joven, con lo cual la sensación de frustración, no me extraña nada los datos de salud mental. Y luego otra cosa que hemos comentado varias veces, y la situación de enfado, ¿no? De enfado con el sistema. Es decir, aquí el sistema me está engañando, no responde, lo que me han dicho que iba a pasar no sucede. Yo creo que eso no se puede, digamos, minimizar, ¿no? Porque es algo muy grave y que además afecta a la gente joven, que se supone que es el futuro del país, ¿no? Que tiene una traslación política, eso desde evidente, luego, y que luego impacta también. Es importante, Edu, que situemos todos estos datos y escuchemos estos testimonios para todos aquellos que caricaturizan muchas veces la generación más joven y lo llaman generación de cristal. Bueno, pues esta es la realidad a la que se asoman ellos. Sí, porque yo creo que el informe del Consejo y de Intermón establece la correlación, en mi opinión, más adecuada posible, ¿no? Cuestiones estructurales y su impacto en salud mental. En el contexto de un análisis que hacemos siempre, donde el estrés es siempre una cuestión privatizada, bueno, son sufrimientos interiores individualizados, pequeños fracasos individuales, en el contexto de un modelo que no se puede cambiar, y en el contexto, en línea de lo que decían Elisa y Joan, de una cierta o apariencia de cancelación del futuro, ¿no? Y se coloca en la correlación que es evidente que allí donde existen mayores cuestiones de injusticia social o de problemas económicos derivados de renta, del trabajo, de la vivienda, de las cuestiones materiales, hay una mayor incidencia de problemas de salud mental que en lugares de nuestra sociedad donde no hay ninguno de esos problemas. La conclusión es muy fácil. Esto no es un individuo. No es un pequeño Voy a hacer una cosa, personal. porque la línea no es que no tú se lo hayas aguanta hecho la mal. línea. Bajamos a Edu y ahora vamos a conectar de nuevo con Edu Madina para seguir con el análisis del impacto emocional, del impacto en la salud mental que tiene la crisis de la vivienda, y luego ya iremos evolucionando hacia la tan cargada agenda jurídico-política que tiene la actualidad española. El Abierto. Ser podcast. Hablábamos, Edu, de ese informe de Intermón Oxfam que relaciona el impacto de la crisis de la vivienda con la salud mental y cómo va creciendo el malestar entre la población más joven según se va disparando, van aumentando las dificultades para poder pagar el alquiler. Sí, a ver si ahora va mejor de eso. A ver, decía vamos a tocar que madera. creo que establece una correlación. Vamos, exacto. Que establece una correlación buena, en mi opinión, porque lleva un asunto material a una cuestión política, que es el de la salud mental. Normalmente la analizamos desde el punto de vista de los pequeños fracasos individuales. Hacemos un análisis de privatización del estrés. El sistema, las injusticias sociales, los problemas materiales, acceso a la vivienda, empleo, injusticias en distribución de renta, generan zonas de sombra en nuestra sociedad donde asistimos muchos números de impacto de salud mental. Por ejemplo, en España, en el año 2025, 3.900 suicidios. Más de 10 al día. ¿Esto es una cuestión de pequeños fracasos individuales o es una cuestión estructural de nuestro modelo de sociedad y es, por tanto, una cuestión política y politizable? Es politizable y este informe lo demuestra, porque demuestra la correlación existente entre mayores indicadores de salud mental, de problemas de salud mental, con cuestiones de carestía de naturaleza material. En este caso, un problema serio que tiene nuestra sociedad, que es el del acceso a la vivienda, con las derivadas que genera desde el punto de vista salud mental. ¿Dónde impacta más? En los lugares de la sociedad donde por cuestión de patrimonio es más difícil acceder a la vivienda, o en aquellos lugares holgados de renta y patrimonio donde es más fácil. Obviamente donde es más difícil. Por tanto, me gusta este informe del Consejo de la Juventud porque audita y de Intermón Oxfam porque audita una realidad y la lleva a un territorio donde normalmente no la situamos, que es la correlación existente entre cuestiones materiales y su politización en salud mental en nuestra sociedad. Así que creo que este es un debate de enorme envergadura, porque lo coloca donde debe, y es estructuralmente donde debe ser afrontado el problema de la salud mental en nuestra sociedad, sacándolo de esa zona, la de has fracasado tú individualmente porque tú no has podido en un sistema donde otros sí, y llevarlo a un territorio un poco más, vamos a decir, objetivable, un poquito más de verdad, un poco más frío y un poco más colectivo, porque es dentro de este contexto en el que vivimos, en nuestra sociedad, donde se
tipo de problemáticas. Me parece que este informe es un gran acierto y me parece que aflora una realidad llevándolo donde normalmente no la situamos. Y nos permite hablar de eso, que es la palabra que planea en la reflexión que hacía ahora Edu, la desigualdad, y una nueva señal de desigualdad, que es donde se puede medir también la salud social. Es decir, cada vez que se exponen los datos macroeconómicos, que este país es un país una economía que funciona en los datos macroeconómicos, tiene esta emergencia social en la vivienda que tiene un impacto directo sobre la salud mental, en concreto de una generación, que es la generación que está llamada a construir el futuro de este país. Queríamos empezar por ahí porque este informe de Oxfam Intermón y del Consejo de la Juventud nos permite volver a hablar de una realidad de la que, insisto, hablamos mucho, pero de la que hay que seguir hablando en la medida en que es la realidad para también, miles y miles de personas. No, iba a decir que y también nos permite hablar un poco de algo que no sea ellos, digamos, o sea, que es el sistema político, ya me entendéis cuando digo ellos, el sistema político, digamos, y sus interioridades, ¿no? Estamos todo el día, digamos, discutiendo sobre cómo funciona el sistema político desde el punto de vista de las irregularidades de ese sistema y no sobre cómo debería producir ese sistema político cambios en situaciones como las que estamos describiendo, que son graves y son muy significativas en la población. Y entonces y luego nos sorprende que generemos ese alejamiento entre política y ciudadanía, ¿no? Que constatan las encuestas. También España es de los países con más renta donde la desconfianza hacia la política es mayor. Bueno, preguntémonos si no deberíamos estar discutiendo mucho más de ese tipo de informes y no de las cosas que lamentablemente vamos a tener que discutir inmediatamente, ¿no? Muy interesante ese debate, Joan, porque hablar de ellos y sus interioridades también es hablar del estado de salud de nuestras instituciones. Sí, exactamente. Sí. Sí, no, yo precisamente las claves de esta mañana he hablado de esto. Es decir, claro, hablamos continuamente de los escándalos de corrupción y tal, no hablamos de vivienda, pero claro, es que las dos cosas están relacionadas con una mala calidad institucional, que al final es lo que están reflejando todos los casos que estamos viviendo, con independencia de las, digamos, cómo terminen judicialmente. Con malas instituciones es difícil abordar problemas complejos como es el de la vivienda, que encima necesitas acuerdos de todos los partidos, porque necesitas a todo el mundo. Claro, las cosas tienen que ver, ¿no? Bueno, y al es final... deciros que la última reunión de las comunidades con el Ministerio hubo un acuerdo. Sí, es verdad, el del plan de vivienda. Efectivamente, es decir, hubo acuerdo en el desarrollo de nada menos que el plan de vivienda, que son... Casi nunca se habla de acuerdos y casi siempre se habla en eso totalmente de acuerdo, y ahí también cada uno que asumamos nuestra parte de responsabilidad en eso. Pero creo que hay que encontrar la manera o el equilibrio para poder seguir hablando de la crisis de la vivienda y no dejar de hablar hablar de ellos, como ahora decía Joan, por utilizar esta metáfora que es muy gráfica, o de esas interioridades, también es hablar del sistema que tenemos. Tanto por las cosas que pasan o que el sistema permite que pasen, como por cómo las corrige. Y cuál es la respuesta de los partidos y la respuesta judicial. Así que, Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Vamos a empezar el desarrollo de toda la cascada, la sucesión de casos judiciales que son noticia esta semana contigo, como hacíamos a las 8 de la mañana, con la decisión que tomó ayer el juez Juan Carlos Peinado. La decisión fue no tomar de momento ninguna decisión sobre las medidas cautelares. Él convocó a las 6 de la tarde, justo a la hora en la que se estrenaba la selección española de fútbol en el Mundial, con ese empate a 0 frente a Cabo Verde, decidió citar a Begoña Gómez, a su asesora también en la Moncloa, y al empresario Barrabés. Y les dijo que su intención es llevarles a un juicio conjurado, pero lo más relevante, o lo que con más expectación esperaban los medios después de esa comparecencia, que era ¿qué medidas cautelares iba a tomar? Pues eso tendremos que esperar unos cuantos días, porque lo que sí sabemos de momento, Pedro, es que en la acusación popular que lidera la Asociación Ultra de Hazte Oír, lo que piden es que se le retire el pasaporte a la mujer del presidente del gobierno. Y a su asistente también. Esta semana sabremos si Juan Carlos Peinado impone o no esas medidas cautelares que se pidieron para Begoña Gómez. Lo que hizo el juez ayer fue celebrar 2 diligencias en una, porque va a una velocidad inusitada. La primera fue la audiencia preliminar para decidir sobre la apertura de juicio oral que pidieron la acusación popular que dirigen los ultracatólicos de Hazte Oír y la Universidad Complutense, que está como perjudicada. Las defensas y la Fiscalía pidieron el archivo. El fiscal Sastre no habló, se remitió a los escritos que ha venido presentando, en los que
que insiste una y otra vez en que no hay delito. Muy duro estuvo el abogado de la mujer del presidente, Antonio Camacho, dijo que el juez hacía inferencias absurdas para llevar el caso a juicio y que las acusaciones ultra estaban haciendo política en el sitio equivocado. La política se hace en la calle, advirtió, no cabe en un procedimiento fantasma como forma de erosión de un gobierno con el cual no están de acuerdo. Después vino esa vistilla de cautelares. La acusación popular reclama esas comparecencias quincenales, prohibición de salir de España y retirada de pasaporte para Begoña Gómez por el riesgo de fuga, ya que se enfrenta a una petición de cárcel de 24 años, idéntica petición fue la que fue a parar para la asesora, para Cristina Álvarez, y no se pidieron medidas para el empresario Juan Carlos Barrabés. En el caso de la mujer de Pedro Sánchez reclaman además que no pueda gestionar ni su empresa ni su marca para evitar, dicen, reiteración delictiva. Y ahora decidirá Peinado cuando estime el oportuno, ¿no? Sí, la ley da 3 días de plazo después de esta audiencia preliminar para dictar el auto de apertura de juicio oral, y eso ya nos da un poco una pista sobre cuándo puede llegar el auto sobre las medidas cautelares. El juez no resolvió ayer mismo por la noche, cuando terminó al filo de las 9:30 esta diligencia judicial, Sastre, porque ninguna de las partes pidió la prisión provisional, que es la que supone una afectación mayor de derechos fundamentales, y por lo tanto no tuvimos el auto ayer por la noche. O sea que sabremos hoy pasado o mañana cuál es la decisión de Peinado. Gracias, Pedro, hasta luego. A vosotros. Dijo ayer anoche, luego la escucharemos. Rebeca Torro, que es la secretaria de Organización Socialista, dijo en Hora 25 que a juicio del Partido Socialista esto le parece que es un proceso político. En el punto en el que estamos, y de nuevo todo queda en manos, a expensas de lo que decida Peinado, que tiene esta petición de la asociación Ultra Hazte Oír sobre la mesa. Elisa. Sí, bueno, yo creo que lo hemos comentado varias veces, ¿no? Toda la instrucción ha sido, bueno, la voy a llamar extravagante, vamos a dejarla así, bastante discutible, y ahora pues el tema de las medidas cautelares es un poco la guinda, ¿no? Porque sinceramente, más allá de lo que luego resulte de la instrucción y si hay o no juicio oral, el tema es que unas medidas cautelares para la mujer del presidente del gobierno no parecen, digamos, muy razonables desde el punto de vista que no es una persona que fácilmente, digamos, pueda tener un riesgo de fuga, un riesgo de destrucción de pruebas. Es decir, da la sensación de que efectivamente, y más siendo las acusaciones populares las que las piden, se está, digamos, utilizando efectivamente, bueno, pues como un poco parte del espectáculo, ¿no? Político guión jurídico. En ese sentido, yo creo que hay una cosa que sí que supongo que luego entraremos, es diferenciar entre los distintos procedimientos judiciales que hay en marcha. Yo creo que hay algunos, digamos, más discutibles desde un punto de vista técnico-jurídico, hablo, no desde el punto de vista político. Claramente yo creo que el de Begoña Gómez es uno de ellos, donde es más discutible o bastante discutible hasta qué punto estamos ante conductas realmente delictivas o más ante, que es un poco mi punto de vista, conductas, digamos, poco éticas o, por decirlo así, bueno, pues que tienen un componente, si se quiere, de pues eso, ¿no? De ética, de código ético, de código de conducta, y otras que claramente sí parecen que estamos hablando de delitos, por supuesto en el caso de Koldo y de Ábalos, pero incluso probablemente también, ya se verá, en el caso de Rodríguez Zapatero y también en el caso de las cloacas. Es decir, que hay que diferenciar, yo creo, que de distintos tipos de procedimiento, con lo cual creo que está bien, digamos, que el propio PSOE haga esta reflexión. No todos los procedimientos son iguales, porque parece, no, es que están yendo contra mí. Bueno, vamos a ver de qué hablamos. En el caso concreto de Begoña Gómez, yo sí que creo que la instrucción ha sido errática, ha sido corregida muchas veces por la Audiencia Provincial. Claramente las acusaciones populares van a lo que van, que eso es otra reflexión que podemos hacer, quién debería o no poder ser acusación popular, porque está reconocida constitucionalmente. No se puede suprimir, pero sí se puede matizar, se puede regular, se pueden poner requisitos, en fin, se pueden hacer cosas que nunca se hacen, con lo cual también da que pensar, ¿no? Porque recordemos que los partidos políticos también pueden ser acusaciones populares y lo usan también, digamos, desde el punto de vista político. Dicho todo eso, a mí ahora las medidas cautelares me parece bastante surrealista que se puedan adoptar. Y de momento, lo dejo aquí. El juez Peinado, que como has dicho ha sido reconvenido por la audiencia en alguna ocasión, decide mantener un poco este suspense. Compartimos abierto con Elisa de la Nuez, con Joan Subirats y con Eduardo Madina. Edu, contigo voy a seguir el análisis justo en el punto en el que lo dejábamos antes de las noticias con Elisa. Decía Elisa, creo que hay que distinguir bien los casos. Yo creo que se distinguen bien claramente. Otra cosa es la interpretación política que pueda o que quiera hacer cada uno, pero todo el mundo distingue bien que una cosa es el caso Leire Díez, también el caso Koldo y Ábalos. Otra cosa es, y luego iremos a cada una de estas etapas, que esta misma semana la actualidad nos va llevando, el caso de Zapatero con la novedad de las joyas, pero empezábamos, porque es lo más reciente de ayer, con la
controvertida instrucción del juez Peinado que alarga un poco más la exposición, el hecho que él esté en el centro del foco, ahora con la decisión de las medidas cautelares sobre la esposa del presidente del gobierno. Sí, en esta narración de distintas tramas, donde seguramente mucha gente se ha perdido, pues nosotros hemos hecho un esfuerzo y no nos hemos perdido tanto. Y aquí yo coincido con Elisa que seguramente de las distintas investigaciones judiciales por posibles delitos de corrupción, en fin, con respeto y con cuidado y muy en minúscula digo que se concentra el mayor volumen de excentricidades que hemos visto, ¿no? Y incluso ayer hasta la hora, ¿no? A las 6 de la tarde cuando jugaba España contra Cabo. Todo tiene siempre un tono, en fin, que el juez no sé si es o no consciente de que deja mucho flanco débil interpretativo para el discurso que algunos hacen de que esto es una cuestión del lawfare de naturaleza más político que judicial, más político que jurídica, más política que penal. Y creo que durante todo el proceso, desde que el señor Peinado inició esta instrucción sobre Begoña Gómez y su asistente en el Palacio de la Moncloa, pues ha dado lugar a todo este tipo de interpretaciones, ¿no? Da la sensación de que ha tomado la decisión de ir hasta el final con este tipo de interpretaciones potenciales. Y que aquí creo que se concentra, como digo, el mayor nivel de excentricidades que hemos visto. Vamos a ver cómo termina todo. Afortunadamente, digamos que la cuestión ha acelerado y no debería quedar mucho tiempo para ver en qué consiste el final de todo este asunto alrededor de la mujer del señor Pedro Sánchez y de su asistente en el Palacio de la Moncloa. Pero desde luego creo que dentro del conjunto de tramas de potenciales delitos de corrupción, esta tiene un lugar destacado en el marco de la excentricidad. Joan. Sí, estamos todo el rato en este terreno para mí muy confuso y peligroso, en el cual por un lado hay aspectos moralizantes en el debate sobre la actitud de las personas y la conducta de las personas, pero ese aspecto moral no tendría por qué tener una repercusión de carácter jurídico, y en cambio al mismo tiempo estamos constantemente, o hay gente que constantemente quiere juridificar, ¿no?, aspectos que tienen que ver más con que las cosas no se deberían hacer así, ¿no? Entonces, en esa confusión, el juez Peinado pues ha aprovechado un poco esa situación, diciendo, bueno, pues la mujer del César tiene manchas, ¿no? Y esas manchas quizá no son jurídicamente perseguibles, pero le pido 24 años, pero, digamos, sí que son moralmente, digamos, condenables, ¿no? Y entonces lo voy a hacer a través de un jurado popular, porque así este aspecto moralizante va a tener quizá más repercusión que si fuera un juez profesional, ¿no? Hago la instrucción un poco como me sale. Y apunto claramente a este aspecto, ¿no?, que está poco regulado porque no hay un estatuto de la pareja del presidente. Entonces, sobre esta base un poco moralizante, monto todo este tinglado, ¿no? Claro, esto, digamos, a mí me preocupa enormemente porque estamos mezclando muchos campos al mismo tiempo, ¿no? Es decir, y creo que eso influye luego en otros elementos, ¿no? Donde sí que hay, yo creo, más carga jurídica a discutir, y no solamente de carácter moral. Pero insisto en esta constante confusión que hay, esa tentación en moralizar la ley o juridificar la conciencia. Las dos cosas para mí son complicadas, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que efectivamente en este caso, que lo hemos comentado también a veces, ¿no?, que no existe ese perímetro de qué es lo que puede o no puede hacer la mujer o el marido del presidente del gobierno, o en el caso incluso del expresidente Zapatero, es que no existe, no está delimitado, con lo cual se presta perfectamente a este tipo, digamos, de confusión entre la parte moral, la parte ética, la parte jurídica, y como bien dices, el tema del jurado popular apunta en esa dirección, ¿no?, porque probablemente un juez o un jurado, un órgano profesional va a tener mucho más clara, digamos, esa diferencia. Claro, en un jurado popular, pues ahí ya entran, como es normal, pues una serie de consideraciones de gente que no es técnica en derecho y por tanto, pues pues te puedes encontrar, digamos, con otro tipo de puntos de vista, que insisto, desde un punto de vista técnico, yo creo que en general los que nos dedicamos al derecho tenemos más o menos claro dónde están los límites, ¿no? Y esto, en cambio, vas a jugar
lugar con una figura donde probablemente esos límites ya no estén tan nítidos o tan claros. O sea que totalmente de acuerdo, y creo que eso es lo que se busca, ¿no? Un poco esa idea de moralización jurídica de algo que, insisto, a mí me parece que debería, en primer lugar, debería estar previsto, regulado, qué es lo que puedo hacer, que si tiene que tener un asistente, no tiene que tener un asistente, lo tengo que pagar los contribuyentes. O sea, esto, con perdón, se delimita y, digamos, mejor para todo el mundo, incluido, en primer lugar, para la propia afectada en este caso, ¿no? Y en segundo lugar, ayudaría también a dejar más claro desde un punto de vista técnico, oiga, esto está en un perímetro o está en otro, ¿no? Y ahora mismo nos movemos en esta confusión interesada, a mi juicio, que es lo que está sucediendo en el caso de Begoña Gómez, e incluso apuntaría en el caso del hermano también de Pedro Sánchez, donde también se produce un poco esa confusión, ¿no? O sea, que es interesante ese debate, es decir, dónde están los límites de la ética, del código de conducta, de tal, y los límites técnico-jurídicos de delitos de corrupción. Es muy importante. Por tanto, la primera de las piezas, y todo viene marcado por la agenda de la semana, era el caso de Begoña Gómez y este debate que teníamos ahora en torno a la instrucción de Juan Carlos Peinado. Luego la agenda nos trae este martes, la comparecencia será esta tarde a partir de las 4 en el Senado, de la directora general de la Guardia Civil por las novedades que la UCO, o sea que la Guardia Civil, está arrojando sobre el papel o la relación de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez. Y mañana, ya miércoles, empieza en la Audiencia Nacional la declaración ante el juez como imputado, ante el juez Calama como imputado del expresidente Rodríguez Zapatero. Vamos a saludar a los dos compañeros de la sección de Nacional, que hoy van a tener mucho trabajo. En realidad llevan muchos días acumulando muchas horas de trabajo, porque así es como viene la actualidad. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Isabel Vega, hola Isa de nuevo. Hola, buenos días. Voy a empezar contigo con las novedades del último de los informes de la UCO en torno a la relación entre Santos Cerdán, secretario de Organización Socialista, y Leire Díez. Intenta, o está diciendo el Partido Socialista ahora, que estas son cosas que hacía únicamente o de forma personal, digamos, Santos Cerdán. Lo que pasa es que, claro, Santos Cerdán era el secretario de organización del PSOE, que según el último informe de la UCO, lo que hizo Isa fue autorizar todos los gastos, todos los viajes, y en definitiva, que el PSOE pagara los gastos que necesitaba abonar Leire Díez en su trabajo de, como ella dijo, la fontanería, que tan bien se le daba, ¿no? Sí, es que este es un informe que amplía lo que ya conocíamos por el sumario, con el resultado de los registros y requerimientos como el que practicó la UCO en la sede del PSOE. Revela, a partir de los correos de una trabajadora de la Secretaría de Organización, que Santos Cerdán impartió órdenes verbales para que se autorizasen todos esos gastos de viaje a Leire Díez, como los 9 billetes de avión y de tren o los 2 coches de alquiler que constan pagados con fondos del partido. Eran unos trayectos que ya necesitaba para sus reuniones, no necesariamente en Ferraz. Consta una en el informe que iba a producirse con el comisario Villarejo, y eso también lo habría costeado el PSOE. Pero además la UCO señala que el entonces secretario de Organización fue quien dispuso contratar con 2 despachos de abogados y una consultora, la de Gaspar Zarrías, a través de los que habría cobrado Leire Díez del PSOE. En el caso de Zarrías, dicen los investigadores que pagó 4 nóminas de 4.000 euros al mes a Leire Díez, aunque para su empresa los costes laborales eran de 7.500 euros al mes. Bueno, pues recibió precisamente 4 pagos mensuales de Ferraz por ese mismo importe. Pero además la UCO apuntala a la tesis de que Leire Díez rendía cuentas a Cerdán de lo que andaba haciendo, y él de hecho tomaba notas. Ha aparecido una libreta negra donde apuntó, por ejemplo, una referencia a la posibilidad de que la Fiscalía apoyase apartar a la juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez, que es lo que se supone que estaba intentando la exmilitante. Apareció también entre sus papeles un documento que era de Leire Díez, denominado Incumplimientos. Es una foto fija de esa hoja de ruta que se atribuye a la trama, como conseguir pactos con la Fiscalía investigados o hacer un marcaje sobre la figura del jefe de anticorrupción. Vaya que según la UCO, ella le tenía al tanto de todo, y él daba instrucciones en Ferraz para que ella pudiera desplegar esas maniobras en las que se supone que estaba inmersa. Estos son informes de la UCO, es lo que va acreditando la investigación. Luego ya el juez determinará, pero lo que sabemos es que los investigadores van constatando en las pruebas que han recabado que Leire Díez, lejos de ser una exmilitante de base, pues era alguien que se movía en coordinación, o a eso apunta la investigación, con el secretario de Organización del Partido Socialista, con Santos Cerdán, y también con los gastos pagados por la organización del Partido Socialista. Esto es a lo que apunta la UCO, que no solo dice eso. También fue la UCO la que dijo que la directora general de la Guardia Civil se reunió con Leire Díez, a pesar de que, recordarán, el ministro del Interior, jefe político, digamos, de la Guardia Civil, está bajo su responsabilidad como ministro del Interior, negó que se hubieran producido esas reuniones.
Bueno, pues la UCO también ha dicho en esta ampliación del informe, o en este nuevo informe, que Mercedes González, la directora de la Guardia Civil, mantuvo contacto con Leire Díez una vez ella ya era consciente, Mercedes González ya era consciente de que Leire Díez estaba siendo investigada. Y eso se sabe pocas horas antes de que a partir de las 4 de la tarde, Baño, comparezca la propia Mercedes González en el Senado. Sí, para la UCO la relación que Leire Díez mantuvo con la directora de la Guardia Civil es relevante. Así lo dejan por escrito en este nuevo informe ampliatorio donde la Unidad Central Operativa Sastre concluye un relato cronológico con el que acotan los intereses de Leire Díez para abrir una investigación contra la UCO y los pasos que dio la directora de la Guardia Civil durante aquellos días. Hay una secuencia muy concreta que acredita que Mercedes González, como apunta, sí mantuvo un canal abierto con Leire Díez, pese a que ya sabía que el exmilitante estaba siendo investigada por la propia Guardia Civil. El DAO informó de esa investigación a la directora el 8 de mayo. Solo un día después, Leire escribió a Mercedes González jugándose una comida con ella a que las filtraciones del caso Koldo procedían de la UCO. Fuentes del entorno de la directora de la Guardia Civil admiten a la SER haber recibido y respondido a esos mensajes, precisamente nos dicen, defendiendo a la UCO. Aunque esos WhatsApp Sastre no figuran en su móvil, recordemos que no están porque la directora activó el borrado automático de mensajes en su chat con Leire el 11 de mayo. Precisamente ese mismo día, en la cafetería de la sede de la Guardia Civil, el DAO comunicó a un general su intención de abrir una investigación interna por la filtración de los mensajes entre Ábalos y el presidente Sánchez publicados por El Mundo. Esa investigación finalmente no se llegó a abrir porque el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, no lo autorizó. Conviene también mencionar, Sastre, que hay detalles en este informe que no cuadran del todo. Hay fechas de ese relato cronológico de la UCO que no concuerdan. La UCO infiere, por ejemplo, que Leire Díez pidió a Mercedes González que abriese esa investigación interna de la que hemos hablado contra la UCO para frenar las filtraciones, porque la propia Leire lo dejó escrito a mano en su agenda. Esa nota, la UCO la sitúa el 24 de abril del año pasado. Sin embargo, recordemos que la tercera y última cita que Leire mantuvo con la directora de la Guardia Civil fue el 2 de abril, es decir, 22 días antes de esa anotación que ha llevado a la UCO a sospechar que realmente Leire Díez fue la que pidió personalmente a la directora una investigación sobre las filtraciones que podría estar realizando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Es relevante esto último que comenta Bañuelos porque insisto en esto, es decir, nos estamos basando en los informes de la Unidad Central Operativa. Ya decidirá el juez qué crédito da a cada una de estas cosas que sostienen los investigadores, también cuando las contraste con los testimonios que debe tomar. Es, en definitiva, lo que ocurre en cada instrucción. Lo que sí queda constatado en este caso, y esta es la novedad que aportó ayer la Guardia Civil, es que Mercedes González siguió hablando con Leire Díez cuando ya sabía que ya estaba siendo investigada, cosa que, por lo que cuentas, Bañuelos, el entorno de Mercedes González no desmiente. Lo que pasa es que dice, sí, yo hablé con ella en su versión para defender a la UCO, pero eso no lo podemos saber porque ella borró los mensajes, es eso. Correcto, porque ese chat, ¿no? El último mensaje que consta, al menos acreditado por la propia Unidad Central Operativa, corresponde al 11 de mayo, pero ese último mensaje se borró ese día, coincidiendo precisamente con la fecha en la que, la propia Guardia Civil, la directora de la Guardia Civil, a través del DAO, activó, inició o dio orden de hacer esa investigación interna, con lo cual tenemos que fiarnos de esas dos versiones. Por un lado, la que acredita la UCO, que es cierto que consta en ese informe ampliatorio y también en el inicial que vimos en el sumario, que el 11 de mayo Mercedes González activó ese borrado automático de mensajes, y luego la versión de la propia directora de la Guardia Civil, fuentes de su entorno, como venimos apuntando, pues sí que nos confirmaban precisamente eso, que es cierto que Leire escribió a la directora jugándose esa comida y que la directora respondió ese día y días después precisamente defendiendo a la propia Unidad Central Operativa, negando en todo momento que hubiese filtraciones por parte de la UCO, y precisamente Sastre, eso será lo que hoy defienda en principio a partir de las 4 de la tarde en la Comisión de Interior en el Senado, donde la directora de alguna forma va a mantener que nunca tuvo relación de amistad con Leire Díez, que siempre tuvo sensación de estar ante una estafadora, y que en cuanto supo a través de Leire Díez su intención, y así se lo trasladó, de reactivar en su puesto al comandante Rubén Villalba, recordemos imputado en el caso Koldo, pues Mercedes González huyó como la pólvora y dejó de verse con Leire Díez, dejó de tener esas citas personales, aunque, según hemos visto en este informe, sí que mantuvo al menos esa vía abierta a través de su propio WhatsApp. Javier Bañuelos, Isabel Vega, os escucho a lo largo del día, que novedades seguro que tendréis. Hasta luego, compañeros. Un abrazo. Hasta luego, buen día. Escuchábamos en el boletín de las 9 unas declaraciones que acaba de hacer Miguel Tellado, el secretario general del PP, pidiendo la dimisión de Mercedes González. ¿Qué margen crees, Edu, que tiene la directora de la Guardia Civil esta tarde ante este panorama? Bueno, no tengo ni idea. No sé qué margen tiene.
no sé qué cobertura tiene política por parte de su ministro, que es el señor ministro de Interior, el señor Marlaska, ni por parte del gobierno, con su jefe, el jefe de gobierno al mando, ¿no? Pero es posible que haya oyentes que se hayan perdido y no sé, quiero decir que desconozcan que la UCO es la Unidad Central Operativa, que es un cuerpo de élite que actúa como policía judicial, es decir, a las órdenes de jueces que instruyen casos de delitos normalmente especiales por su relevancia y gravedad, que en un informe han dicho que la directora general del cuerpo al que pertenece la UCO, la Guardia Civil, ha tenido contacto con una excentricidad andante, un personaje, pues iba a decir de literatura mala, pero muy curioso, que se llama Leire Díez, que actuó al mando de una especie de operativo paralelo a la legalidad para tratar de aplicar medidas coercitivas y de chantaje contra policías, fiscales y jueces que estaban instruyendo casos de corrupción que afectaban a familiares del señor Sánchez o del PSOE. No hay más. La pregunta es si esto es así y si está puesto negro sobre blanco en informes de la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, qué hacía la directora general de la Guardia Civil viéndose con esta señora. Y hasta qué punto, si es cierto que lo que hizo en esos encuentros y chats fue defender a la UCO frente a Leire Díez, ¿para qué borra los chats? ¿Por qué pierde una prueba, un elemento probatorio de que realmente estaba defendiendo a la UCO en esos contactos con Leire Díez? Es como si la que manda en la Guardia Civil se encuentra y tiene un chat abierto con alguien que actúa contra la Guardia Civil. Es un sinsentido. Entonces, es normal que mucha gente se haya perdido, es normal que mucha gente no se crea, no se pueda creer que esto haya pasado. Yo te soy sincero, lo he dicho varias veces en el Abierto Hoy por Hoy, para mí esto es como una película de ficción que ha permeado en la realidad. No me parece posible que esto haya sucedido, que haya transferencias de dinero del Partido Socialista en su sede central, en la quinta planta, que es donde está la Secretaría de Organización, el mando administrativo, el mando como si fuese un poco la zona, el despacho del CEO en una empresa, es la quinta planta de Ferraz, donde se ordena todo esto en tiempos en los que el Partido Socialista está gobernando. No me parece posible que esto sea realidad y que esto esté pasando o haya pasado, que haya dinero circulando, que haya cuentas raras, que haya una señora actuando, pidiendo la cabeza de fiscales, de jueces, de policías, actuando contra quienes actúan contra el crimen. Si esto se termina demostrando, en mi opinión, aquí hay potencialmente el mayor impacto político que puede haber en las distintas tramas. Más allá de la posible sentencia del señor José Luis Ábalos y de Coldo García, de las investigaciones alrededor de otros asuntos, este tema tiene un impacto brutal porque es una actuación contra las instituciones del Estado y ese es un delito gravísimo en el Código Penal. ¿Más daño político crees que Zapatero? No lo sé, porque Zapatero quizá es la zona donde peor pienso de todas estas tramas, no sé pensar bien ahí. Y yo me encuentro muy torpe y muy incómodo porque no puedo vincular el nombre de Zapatero a una imputación judicial y por tanto, como no puedo hacerlo, no puedo pensar desde algo que no puedo hacer. No sé medir qué puede significar todo eso, porque tampoco sé medir muy bien en mí qué significa. Y como no sé medir ni siquiera en mí, estoy como para medir en lo demás. Pero en este asunto, el famoso, se resume un poco el caso Fontanera, para mí hay el mayor grado de preocupación desde el punto de vista de que si esto se terminara demostrando como cierto, el impacto potencial que puede llegar a tener, no sé ni siquiera medirlo. Así que creo que es gravísimo. Así, a tu pregunta inicial, no sé qué margen tiene, y tampoco sé muy bien para qué sitio en estas comparecencias que pide constantemente el Partido Popular en el Senado. Es un asunto judicializado, con una profundidad judicial de investigaciones de la UCO, Policía Judicial, en este caso muy profunda. No sé qué hace una comisión de investigación en el Senado, más que ruido alrededor de este asunto, ¿no? Veremos qué dice la señora Mercedes González, pero desde luego, si tuvo contacto con Leire Díez, va a tener que explicar muy bien, y a veces es muy difícil explicar lo inexplicable. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo, como sí puedo opinar desde fuera, sí pienso que ahora ya hay bastantes indicios en el sentido de que, siendo Leire Díez totalmente un personaje estrambótico, sin embargo, sí tenía la capacidad de hacer las cosas que decía que iba a hacer, que esto es quizá lo más grave. Es decir, sí se reunía con la directora general de la Guardia Civil, sí se reunía con la Fiscalía General del Estado, es decir, sí pasaban cosas que ella, digamos, cuando tiene esas reuniones, dice: yo es que me llevo bien, yo puedo tal. Es decir, que, ojo, porque lo que sí se ve es que con todo, que yo estoy totalmente de acuerdo, es algo
estrambótico, desde luego parece gravísimo, porque al final estás montando dentro, o parece ser, o con el amparo del Partido Socialista, con todas las cautelas y todas las presunciones, digamos, de inocencia, estás montando una trama para evitar que se investiguen casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. Entonces, hombre, la cosa no está mal, ¿eh? Pero dicho eso, yo creo que el tema más grave en relación con esto es que realmente hay esa capacidad. ¿Y por qué hay esa capacidad? Porque están muy politizadas las instituciones, porque al final, yo no sé, la directora general de la Guardia Civil es una persona que tiene un cargo político, pero también tiene la responsabilidad, nada menos que sobre la Guardia Civil. Y entonces yo me pregunto, cuando se produce, digamos, ese enfrentamiento, ¿no? Ese conflicto, vamos a decirlo así, entre, oiga, es que están investigando a mi partido, ¿vale?, por tramas posiblemente importantes de corrupción, y yo a su vez tengo la capacidad, porque dirijo la Guardia Civil y por tanto también tengo esa capacidad sobre la UCO, aunque evidentemente es policía judicial, tengo la capacidad de ayudar a mi partido, ¿vale? Estamos hablando de eso, que me parece, insisto, luego se demostrará o no se demostrará, pero es un conflicto que yo creo que hay que poner sobre la mesa. Es lo mismo que la Fiscalía General del Estado. Es decir, oiga, es que la Fiscalía General del Estado, por supuesto el Fiscal General del Estado lo nombra el Gobierno, pero digamos que tiene una función institucional, que es, entre otras cosas, digamos, esta posición, por supuesto, la Fiscalía Anticorrupción, de luchar contra la corrupción. ¿Qué pasa si llegan y me dicen, no, mire, es que realmente luchan contra la corrupción, pero claro, cuando afecta al partido del Gobierno que le han nombrado, es que estamos hablando de eso, ¿no? Y más allá, insisto, de que se demuestre o no se demuestre, me parece de una gravedad total, porque realmente estamos confundiendo las instituciones con el partido, que es una cosa además que viene de lejos, y no solo ha pasado aquí, que recordemos el caso Kitchen, cómo se utiliza el Ministerio del Interior y la policía para ayudar, entre comillas, al partido que está gobernando, porque estamos hablando de eso. Y sí me parece que es gravísimo, y me gustaría que la gente lo entendiera, porque las instituciones tienen que estar más allá del partido que en cada momento gobierne. La Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción, está para perseguir la corrupción, gobierne quien gobierne. La Directora General de la Guardia Civil está para dirigir la Guardia Civil, que entre otras cosas tiene, como es lógico, la función de policía judicial, de combatir la corrupción contra el toque. Está para eso, no para lo contrario. Entonces, a ver si entendemos esto y sacamos alguna conclusión. Más allá, insisto, de respetar la presunción de inocencia, las investigaciones y las comparecencias. Y luego, por terminar, hombre, si tú puedes defender, como creo que va a hacer la directora de la Guardia Civil, que, digamos, tú lo que hacías era defender a la UCO y a la Guardia Civil, a mí lo que me extraña es que borres las conversaciones. Esto lo digo así de claro, ¿no? Es rarísimo. Voy contigo, Joan, pero antes de, como está mencionando también Elisa, la Fiscalía, porque es verdad que aquí hay un seguimiento de las reuniones que tuvo Leire y eso es lo que están siguiendo, evidentemente, los investigadores. Por una parte, estas reuniones, primero negadas con la directora de la Guardia Civil, de las que ella misma, la directora, tendrá que dar cuenta esta tarde en el Senado, pero luego hubo también reuniones de la Fiscalía, de responsables de la Fiscalía con la propia Leire Díez. Pero en el mismo documento, en el mismo informe de la UCO, se habla de cómo la supuesta trama o el propio Santos Cerdán se quejaba de que el fiscal general no les hacía caso, a pesar de que ellos pudieran intentarlo. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días. Eso se ve en el informe de la UCO. Sí, ahí aparecen las libretas negras, una libreta negra que habrían intervenido los agentes de la UCO en ese requerimiento practicado, la sede de Ferraz, libreta negra perteneciente a Santos Cerdán, y el propio Santos Cerdán escribe literal, si FG, que haría alusión a Fiscal General o Fiscalía General, si FG no ejerce, el resto actúa sin miedo ninguno y al servicio de quien creen que será el próximo y les protege, que es Luzón. Hacía esta consideración Santos Cerdán después de haber escrito sobre la UCO y las investigaciones que estaban llevando a cabo. Es una queja de Santos Cerdán porque la Fiscalía General no les estaba haciendo caso. Y efectivamente, bueno, a los hechos nos remitimos. Ninguna de las denuncias elevadas, primero por Koldo García, por un abogado contra Beatriz Viedma, la jueza de Badajoz, las quejas elevadas por Jacobo Teijelo, ninguna de las quejas elevadas en aquellas dos reuniones ante Diego Villafañe y posteriores tuvieron efecto alguno. No se tramitaron esas causas o no alcanzaron sus objetivos, queremos decir. No se movió a ningún fiscal,
no se ejecutó ninguna de esas acciones desde la Fiscalía, ni ninguna de sus fiscalías distintas, y tampoco desde la Fiscalía General, para desestabilizar aquellas causas que afectaban al Partido Socialista, que han seguido su curso. De ahí se puede entender también esa queja del propio Santos Cerdán, que no estaba ejerciendo su papel ante los miembros de la UCO. O sea, por entendernos, que en un caso, por ejemplo, ahora mencionaba Elisa, la Kitchen. En la Kitchen estamos hablando de la utilización de medios de recursos públicos de la policía para obstruir la acción de la justicia en la persecución de pruebas o en conseguir pruebas que acreditaran lo que finalmente se sustanció en una sentencia, que es la caja B del Partido Popular. En este caso, y sin quitarle gravedad a esto, es decir, la UCO considera que había una trama liderada nada menos que por el secretario de organización del PSOE, que con sueldo, con dinero del Partido Socialista, pagaba a Leire Díez, que se movía como ella podía, con reuniones que tampoco son poco relevantes, con la directora de la Guardia Civil, con la Fiscalía, etcétera, etcétera, para intentar torpedear o para intentar conseguir objetivos que no se consiguieron. Es decir, todas estas investigaciones siguieron su curso. Pero, ¿no, Campos? Esta sería la diferencia entre un caso y otro. Esa es la diferencia. Sin quitarle gravedad a la trama que se está investigando aquí en Ferraz, que desde luego la tiene. Aquí hay una trama, hay unos delitos muy graves, claro. Hay un juzgado que ha abierto diligencias y que está investigando indicios muy serios de el montaje de una trama para intentar obstruir causas judiciales. Es cierto que esas causas judiciales han seguido su curso, que no se ha obstaculizado ninguna, que esas supuestas maniobras de extorsión o de soborno, finalmente, por ejemplo, el soborno a José Grinda, que mencionaba el juez en su primer auto, pues el propio José Grinda nos confirmó en la cadena SER que no había recibido esa oferta de soborno, y en la trama Kitchen sí que se empleó toda una estructura del Estado. Aquí la diferencia, aparentemente, por lo que vemos de la Fiscalía General, las causas que han seguido su curso, no existió ninguna obstrucción a esas mismas causas. En el caso de la Kitchen sí existió una obstrucción, sí que existió un aparato del Estado, cerca de 70 agentes vigilando, inspeccionando a Luis Bárcenas y a su familia. Fueron encontrados documentos personales de Rosalía Iglesias en el domicilio de Villarejo, de uno de los integrantes de esa trama Kitchen, y sí que hubo obstrucciones claras, denunciadas por el propio investigador Manuel Morocho, que se le presentaron hasta 8 querellas en su contra, que se le escamoteó información, incluso esta misma operación paralela, a él y al propio juez Pablo Ruz, que no se enteró de la misma. Aquí de lo que se está investigando es si hubo esta trama que por instrucción directa del secretario de organización del PSOE y con el dinero del PSOE que él dijo, hoy lo estamos contando con este informe de la UCO, dijo a Leire, le instruyó a Leire para que iniciara todo este tipo de maniobras de fontanería, como ella llamaba. Y lo que demuestra además ese informe de la UCO es que Santos Cerdán lo conocía, porque esa libreta negra de Santos Cerdán por primera vez corrobora que efectivamente Leire Díez le informaba y él era conocedor de las maniobras de Leire Díez. ¿Querías decir, Elisa? Sí, quería decir que por supuesto la Kitchen es gravísimo y sobre todo la mayor diferencia es que tuvo éxito. O sea, es que realmente consiguieron el objetivo. Esto está clarísimo. Aquí no consiguieron el objetivo, pero claro, lo intentaron. Entonces eso es lo que sí querría decir. Hombre, si hubieran a lo mejor dado con, digamos, otros fiscales o otros tal, pues a lo mejor esto hubiera tenido más relevancia. Pero sí quería decir dos cosas. Primero, que el fiscal Ignacio Estampa denunció en la Fiscalía General la grabación que había tenido con Leire y, sin embargo, que yo sepa, no se inició la investigación allí, se inició la investigación en el procedimiento judicial. Es decir, que, hombre, la Fiscalía General algo sabía, lo mismo que podía saber la directora general de la Guardia Civil, porque tenía un fiscal que había grabado las conversaciones. Segundo punto, no es en absoluto normal estas reuniones en la Fiscalía General del Estado. Es decir, que ya el hecho de que se hayan reunido, aunque luego no haya acabado nada, a mí ya me parece muy preocupante, porque es que no es lo normal en absoluto. Simplemente quería poner eso de relieve. Claro, sí, además esto es que te vas animando, ¿no? Porque que no sé quién decía, vamos a montar una mini kitchen, ¿no? Lo decía uno, era el abogado, ¿no? El abogado ya no sé de quién, el Jacobo Tejero decía, hay que montar una mini kitchen. Es que es la misma idea. Yo quiero ocupar las instituciones para después poderme poner a salvo de las investigaciones contra mi partido. Lo cual ya... Voy a seguir porque ahora con Campos tengo que hablar también de las novedades del caso Zapatero, pero me faltaba por escuchar a Subirats.
No, iba a decir que estáis tocando bien desde mi punto de vista este tema, ¿no? El caso esperpéntico de Leire Díaz, digamos, toda su personalidad, su figura, ¿no? Ayer parece que hizo unas declaraciones del diario Montañés, ¿no? Diciendo que se quería dedicar a las cabras, pero que lo más inquietante, dijo, siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo. Lo cual, digamos, da una pincelada más al personaje. Entonces, se trata de saber si este esperpento, digamos, de detective privada y de amañadora, conectada con la cápsula Cerdán en Ferraz, junto con Ábalos y Koldo, si esto es algo, digamos, que forma parte de una especie de cloaca interna del Partido Socialista, o si tiene, digamos, repercusiones mayores, ¿no? Este es un primer gran tema. En el tema concreto de hoy, que nos ocupa, porque claro, esto es una especie de serie ininterrumpida, ¿no? En el caso concreto de hoy, yo creo que lo grave está en la directora de la Guardia Civil. Si realmente, digamos, se confirma que se reunió con Leire Díaz sin advertir a su superior, porque su superior, el ministro, lo negó, ¿no? Y en público. Entonces yo creo que hay una pérdida de confianza significativa, debería haber una pérdida de confianza significativa entre el ministro y la directora de la Guardia Civil, un puesto tan importante como la directora de la Guardia Civil, con todo lo que significa además por su relación con UCO y a la UCO lo que está haciendo. Y ahí yo creo que hay una responsabilidad de carácter personal y político que debería tener algún tipo de repercusión, porque de alguna manera algún tipo de cortafuegos tendrá que hacerse por parte del gobierno y también del Partido Socialista en este tema, ¿no? Porque si no, realmente al final, digamos, esta semana horrible en la que estamos, cada día que pase y la semana que viene, etcétera, podrá ir deteriorando aún más la situación en la que está este gobierno, que al final es el gran tema, ¿no? Cierro, Campos, este asunto con alguna cosa de la Fiscalía, de las reuniones que tiene que tener, lo que es habitual y no en la Fiscalía. Sí, bueno, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado insiste en que las reuniones con denunciantes de delitos son frecuentes y que en este marco se produjeron esas reuniones. Y esas reuniones que, según el propio escrito de la Fiscalía General del Estado al juzgado número 5, esas reuniones fueron solicitadas por el abogado Jacobo Teijelo, no por Leire Díez. Supieron que era Leire Díez después. No era Leire Díez la que pide las reuniones, sino un abogado que dice que va a denunciar unos hechos delictivos ante la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Es lo que dice la Fiscalía General en su escrito al juez. Y sobre Estampa, el fiscal Estampa, que hubiera denunciado sobre Leire Díez, sí. Estampa denuncia después de que sabe quién es Leire Díez. Nunca antes. Cuando tiene esa reunión con Leire Díez, que en ese momento era una persona desconocida, no había salido su nombre en prensa, no realiza ninguna denuncia ante la Fiscalía General del Estado. La denuncia después de que haya salido Leire Díez su nombre en prensa como supuesta fontanera del Partido Socialista. No se enteras cuando la denuncia, pero es verdad que ella estaba en esa reunión. Es decir, la pide el abogado, pero sí, los hechos... Sí, pero la presenta como una compañera de despacho, según la Fiscalía General del Estado. Exacto, esto dice la Fiscalía. La pide el abogado. La pide el abogado, pero ella estaba. La Fiscalía. Bueno, esta es en todo caso la versión de la Fiscalía y aquí... O sea, que miente la Fiscalía. No, que da una versión que vamos a ver, que yo lo que digo, porque como sabéis soy abogada en ejercicio, que no es habitual reunirse con la Secretaría General Técnica de la Fiscalía. Es lo único que digo, nada más. Pues lo que dice la Fiscalía General del Estado es que esas reuniones son habituales con denunciantes de delito, que no solo se realizan, sino que tienen la obligación de mantenerlas. Sí, que si alguien va y te va a denunciar un delito, pues se reúnen con ellos, dice la Fiscalía. Bueno, pues, con la Secretaría General Técnica de la Fiscalía. Exacto. Bueno, explicados todos los matices en torno a este asunto, vamos con el otro asunto. José Luis Rodríguez Zapatero. Mañana es la declaración por primera vez en calidad de imputado de un expresidente del Gobierno en la Audiencia Nacional. Lo que pidió ayer la defensa de Zapatero, Campos, fue aplazar una parte de su declaración, que es la que tiene que ver con las joyas, en la medida en que hemos conocido la novedad que cambia también añade su condición de imputado y que además con el peritaje eleva el valor de las joyas a 1.300.000 euros. Sí, su abogado ha presentado, el abogado de Zapatero, un escrito al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, mediante el que pide retrasar, posponer su declaración sobre
sobre las joyas para tener tiempo de reunir la documentación necesaria que explique la posesión de este ajuar. Que se mantenga su declaración de la pieza principal sobre tráfico de influencias de mañana y pasado jueves, pero no ser interrogado ahí sobre las joyas porque se enteró de su imputación por fraude fiscal y contrabando este viernes y debe recopilar, dice, la documentación sobre adquisiciones, herencias, regalos o donaciones con el objetivo de ofrecer una explicación más eficaz al juzgado. Según las mismas fuentes, José Luis también quiere presentar una pericial propia sobre el valor de las joyas que la joyería Ansorena ha tasado en 1,3 millones de euros. Pues nada, mañana será el gran asunto el de análisis en el abierto, la previa de esta declaración, de esta comparecencia de Zapatero y también lo que haya dicho hoy la directora de la Guardia Civil. Campos, gracias. A ti, buenos días. De entrada al Partido Socialista, Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Todo lo fía a lo que pueda decir Zapatero porque su estrategia política está esperando a ver cuál es el testimonio que dé mañana ante el juez Rodríguez Zapatero y de hecho toda esta sucesión de asuntos fue lo que apareció ayer en la ejecutiva del PSOE y lo que seguro ha marcado el inicio del Consejo de Ministros que lleva ya un cuarto de hora en marcha en la Moncloa. Sí, la intención del gobierno es que Zapatero pueda explicar y aclarar todas las dudas que hay sobre el caso que le afecta directamente. La orden en el PSOE es esa, mantener la hoja de ruta y no dejar que la agenda judicial arrastre al partido y al gobierno. Ese es un propósito. La realidad, así lo reconocen también en el partido y en el gobierno, es que esa agenda judicial está condicionando toda la acción política. Cada avance de las investigaciones y cada paso de la Audiencia Nacional condiciona la acción del Ejecutivo que, como dice Sastre, está reunido en el Consejo de Ministros. Sánchez presidió ayer una reunión de la Ejecutiva Socialista que buscaba sobre todo mandar un mensaje a las voces internas que en privado sí que cuestionan que la reacción al caso Leire o a la investigación de Zapatero sea la apropiada. La secretaria de Organización recopiló y recordó la batería de medidas anticorrupción puestas en marcha de manera interna durante este año de mandato, medidas que buscan evitar que comportamientos como el de Santos Cerdán vuelvan a repetirse, medidas que fueron anunciadas ya hace un año y que buscan eso, reforzar la transparencia y que, según Torró, lo dijo ayer aquí en la SER en una entrevista en Hora 25, sitúan al PSOE a la vanguardia, dijo, en la reacción a este tipo de casos. Nos sitúa de nuevo al Partido Socialista a la vanguardia. Siempre hemos ido a la vanguardia, por ejemplo, siendo los primeros en aprobar listas paritarias y cremalleras y luego han venido otros partidos a hacerlo. Pues en estos momentos hemos aprobado medidas que no tiene nadie, en estos momentos en ningún partido político en España. Lo cierto, Sastre, es que ni en la rueda de prensa, ni en la entrevista aquí en la SER, ni a puerta cerrada hubo explicaciones sobre si lo que hizo Leire Díez o sobre, por ejemplo, las revelaciones de la Guardia Civil sobre el papel de Santos Cerdán. No hubo tampoco un debate sobre si la hoja de ruta es la acertada y tampoco se confirmó si el partido se va a querellar contra la conocida como Fontanera de Ferraz o el secretario de organización. Dicen en la Ejecutiva Socialista que necesitan tiempo para que la investigación avance. Las explicaciones de Torró no son suficientes para los socios, que piden que sea el propio Sánchez el que se ponga al frente de la crisis y que sea él, el presidente del gobierno y secretario general de los socialistas, el que dé la cara y aporte las explicaciones. Lo decía, por ejemplo, Elisenda Alemany de Esquerra. Lo que nosotros le pedimos desde un partido con 95 años de historia sin ningún caso de corrupción es que Sánchez dé las explicaciones en sede parlamentaria, que no alimente más las dudas desde su silencio y que resuelva sus embrollos y en todo caso nosotros continuaremos exigiéndole estas explicaciones. Pero esas explicaciones no llegarán al menos hasta la semana que viene, que será cuando en el Congreso el presidente del Gobierno comparezca para hablar sobre todas las revelaciones que están aportando las investigaciones judiciales. No hubo, por tanto, ayer debate dentro de la Ejecutiva Socialista sobre estos asuntos. Llamativo cuanto menos. Gracias, Guille. Hasta luego. De la política también, las condiciones que sigue poniendo Vox al Partido Popular para pactar en Andalucía. Vamos, una condición sobre todo, la prioridad nacional. Lo decía ayer así José Antonio Fuster. Prioridad nacional, bueno, a ver, no hace falta que la traslademos, siquiera que la traslademos. Es que todo el mundo lo sabe. Es que no se habla de otra cosa. Es que todo el mundo que se vaya a sentar con alguien de Vox, pero no alguien de Vox en el Parlamento de Andalucía, con alguien de Vox en el último rincón del último ayuntamiento de España, va a tener enfrente a un concejal, a un bravo concejal, que va a defender un bravo concejal de Vox, dice Vox. ¿Cómo están las cosas en Andalucía? Porque ha habido acuerdos ya en todas las comunidades donde hubo elecciones antes, Extremadura, Aragón, Castilla y León, pero en Andalucía, Sevilla, Natalia Perales, ¿qué hay sobre estas conversaciones? Buenos días.
Buenos días, pues el reloj aún no está en marcha, ha habido reuniones, pero todo va despacio. A finales de este mes, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, debe proponer candidato apurando el plazo de 15 días tras constituirse el día 11 el Parlamento andaluz. El siguiente paso, que convoque pleno de investidura previsiblemente en la primera quincena de julio, en el que Moreno, a 2 diputados de la mayoría absoluta, necesita a Vox para salir presidente. Si no lo logra, hay 2 meses para la disolución de la Cámara. Si hay algo en lo que coinciden ahora mismo ambos partidos es en la discreción total. Beatriz Jurado, portavoz popular. Permítanme que hoy no pueda dar la información que solicitan porque lo que hay es un grupo de trabajo que está de manera solvente y rigurosa trabajando en esos parámetros y que cuando lleguen a esos acuerdos, que estamos en tiempo ahora mismo, en esta semana, de manera tranquila y sosegada, se van a analizar cuáles son las posturas de ambas formaciones y el punto al que tenemos que llegar. Moreno apuesta por mantener su perfil de moderado y gobernar en solitario con apoyo parlamentario, mientras Vox insiste en negociar primero medidas concretas y no descarta exigir entrar en el gobierno. No quiere que le ocurra como en 2018 cuando le dio su apoyo dejando sobre el papel varias de sus medidas. Dependerá ahora de lo que Vox quiera alargar las negociaciones. Por tanto, estamos en este tiempo de espera para saber cómo avanzan las negociaciones entre el Partido Popular y Vox en Andalucía. En campaña, cuando le preguntaron a Juanma Moreno, el candidato del PP, por lo de la prioridad nacional, él dijo que le parecía un eslogan hueco. Dijo ayer Vox que hasta el más bravo de sus concejales sabe que la condición por la que tienen que hacer pasar a cualquier negociador del Partido Popular es precisamente la prioridad nacional. Natalia, gracias. Hasta ahora. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. Con los contenidos que tenemos preparados hasta las 12:20. Pues a partir de las 10 vamos a charlar con Aitana Castaño y Nacho Carretero e Irene Cordón, que es egiptóloga, y nos va a explicar qué tienen en común los faraones con algunas personas poderosas, algunos despreciables de la actualidad, que tienen en común exactamente. Porque ella ha escrito un libro que se titula Faraones de Silicon Valley y es una persona que, siendo egiptóloga, odia a los faraones. Esto es así. Bueno, a veces pasa que te especializas tanto en algo que dices, acaba y te cae mal. Mira, ya al final Ramsés II mal. Bueno, ¿qué más? Mis experiencias de cada vez tengo más claro que son las modernas que fueron nuestro referente cuando éramos críos, ¿no? Porque hoy tenemos a Lola de Alicante, 79 años. Este curso ha hecho un Erasmus en Marsella. Ella toda su vida se ha dedicado a la docencia, es profesora de francés y pensó, si mi nieta se va de Erasmus, pues yo también. Y nos cuenta su vida y esta experiencia en Francia. Y luego nos vamos a meter en un jardín con Eduardo Barba. Hoy pueden llamar al 900, 100, 800, pero no para dudas, ¿eh? Hoy no hay que hacer preguntas, hoy queremos experiencias, porque queremos que nos aconsejen parques públicos que deberíamos visitar en España para refugiarnos del calor y las prisas del día a día. O sea, hoy que no llamen para preguntarnos qué le pasa a este rosal, a geranio. No, hoy que nos digan ese parque público que nos aconsejan para refugiarnos. 900, 100, 800. ¿A qué parque vamos para refugiarnos del calor? Y luego en el grandísimo parque, casi en el bosque forestal de la prensa del corazón, de la prensa... Parque de bolas también. Sí, mucho. Con Martín Bianchi vamos a tratar algunos asuntos. El 80 cumpleaños de Donald Trump en la Casa Blanca, ya hemos hablado en parte también de eso en los últimos días. Y la última hora del caso Jonathan Nandick, que como bien sabemos también ha dado algunas nuevas referencias. Sí, novedades. Ayer con los audios de su llamada los audios al aquí. 112, sí. Bueno, a ver, esto según la versión de Martín ya va entrando Bianchi. la crónica, Bianchi ya va entrando en la crónica judicial, bueno, dentro de política. nada estará en un abierto. Efectivamente, haciendo unas 8 de la mañana. Él no tiene ya otra salida que un abierto. Bueno, todo esto desde ahora y hasta las 12:20. De momento, Eduardo Madina, Elisa Delonet, Joan Subirach, muchas gracias por compartir con nosotros vuestro análisis y hasta la próxima. Gracias, Adiós, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.